Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, por lo tanto, es algo avanzado, pero creo que los conceptos que vamos a tocar pues interesan a todo el mundo. Tras la sesión tendréis un conocimiento mucho más amplio de lo que mueve el mercado de capitales en el mundo y cómo están interrelacionados todos esos mercados de capitales entre sí, cuáles son esos mercados de capitales y cómo funcionan entre sí. Luego hablaremos de ello. Estoy seguro que con el tiempo lo que aquí aprendáis podréis acabar aplicándolo en vuestro trading. Ya lo veréis. Así que no os preocupéis si lleváis poco en esto y gran parte de lo que vamos a ver hoy en estas 2 horas se os escapa un poco. He aprendido mucho, ya habéis dado por buenas las 2 horas que vamos a dedicar. Y a partir de ahí todo lo que aprendáis, pues mejor que mejor. El tema que vamos a ver es además fascinante, es muy bonito, muy interesante y sobre todo de muchísima utilidad hoy en día en con los mercados financieros globalizados. Bueno, pero antes de nada, permitidme que me presente, sobre todo para los que no me conocéis. Me llamo Yuri Rabasa, soy trader de divisas a tiempo completo y autor del blog forexduet.com, donde imparto consejos sobre trading y muestro mis operaciones reales en vídeo de manera regular. También soy el editor de la primera revista de trading de divisas en español llamada Forex Duet Magazine, que está teniendo muy buen éxito entre los traders de habla hispana en todo el mundo. Es completamente gratuita, mensual y digital, a la que os podéis suscribir en nuestra web forexduet.com. Es más, os sugiero que visitéis nuestra web, todos los que no la conozcáis, forexduet.com. En ella veréis, como digo, mis operaciones reales, consejos, todos los días publicamos análisis, noticias de interés y además en ella también, al suscribiros a ella, os estaréis suscribiendo también a esta revista gratuita que sale mensualmente y en la que suele haber entrevistas a traders, actualidad, hablamos de lo que mueve las divisas, etcétera. Es muy, muy, muy interesante. Bueno, además de todo esto, soy fundador de la Academia para Traders Forex Duet Academy, que lanzamos hace casi ya un año, en enero, el 24 de enero, creo recordar, hará un año, aunque anteriormente ya impartíamos formación, llevábamos más o menos año y medio impartiendo formación, así que llevamos 2 años y medio aproximadamente impartiendo formación. Y tengo que decir que está siendo todo un éxito, tanto por el número de alumnos que se matriculan y formamos, como por las encuestas y críticas recibidas por la calidad de los cursos. Y esto es lo que más nos enorgullece, que estéis valorando también la calidad y el trabajo que hay detrás de la academia, que es mucho. Bueno, tengo que decir que me encanta el trading y disfruto enseñando a otros traders a ganar la consistencia. Lo notaréis a lo largo de esta charla, que me encanta lo que hablo. Lo transmito con la pasión que lo cuento. Bueno, vamos a entrar directamente en materia. Siempre ha habido, como sabéis, el debate de qué es mejor, el análisis técnico o el análisis fundamental. Siempre, ¿verdad? Parece. En realidad es un debate que ya está bastante enterrado, ¿eh? Está bastante ya superado. Eso, digamos que en los años 80, durante 30 años fue un debate bastante popular en el mundo académico y en el mundo financiero. Sin embargo, en realidad está bastante superado. Hoy en día nadie duda del valor del análisis técnico. Sin embargo, sí que podemos decir que hay inversores o bien de estilo, o bien que apoyan sus decisiones en el análisis fundamental, o bien que se apoyan en el análisis técnico y a veces en los dos de forma mixta, ¿no? Como sabéis, el análisis fundamental analiza los datos económicos del pasado para intentar predecir cómo va la economía o cómo va una empresa. Es decir, analiza los datos financieros también de las empresas para valorarlas. Y una vez que lo hace, compara el valor que en función de ese análisis fundamental se cree que tiene esa empresa o esa economía y se compara ese valor con el precio que le está dando el mercado para ver si hay una oportunidad en esa diferencia entre precio y valor. Bien, el análisis técnico, en cambio, estudia el precio de un activo en la premisa de que ese precio lleva descontado el futuro por parte de los integrantes de ese mercado. Y además, fijaos, esto tiene todo el sentido del mundo. En los mercados financieros están las mentes más brillantes
los talentos más grandes los contratan o bien la banca de inversión o bien los hedge funds, y es gente que está constantemente analizando, gente muy inteligente, muy preparada, con muchos medios, constantemente analizando lo que está pasando y haciendo predicciones de lo que va a pasar. Entonces tiene bastante sentido pensar que el precio de cualquier activo en cualquier mercado financiero ya lleva descontado todas las noticias conocidas hasta ese momento o que se puedan inferir o deducir de las noticias que hay en ese momento. Evidentemente, las noticias desconocidas y los datos desconocidos, pues eso no hay análisis que lo prevea. Si de repente hay un tsunami en Japón, pues eso no hay nadie que lo prevea que pueda ocurrir, ¿no? Así que el analista técnico al final lo que hace es fijarse en el rastro que ha ido dejando el precio en el pasado, ese gráfico, esa carta, ese gráfico de precios que tanto usamos, y de esta manera busca patrones de comportamiento por parte de los integrantes del mercado, y además un buen analista técnico intenta aprovecharse de la repetición de esos patrones en el mercado. Se dice que esos patrones están basados en emociones humanas y es cierto, es decir, las emociones humanas son las que mueven el mercado, tanto la euforia como la codicia, el miedo, todo eso va generando un rastro, unos patrones que se reflejan en la forma del precio, en determinadas figuras que realiza el precio, y esos patrones se repiten una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Esos patrones son los que podemos aprovechar como analistas técnicos. Sin embargo, hoy vamos a hablar del análisis intermercado. El análisis intermercado es algo así como lo mejor de los dos mundos. Es una disciplina de análisis técnico que lleva existiendo más o menos desde los años 90. Veamos en qué consiste. Bien, el año 1929 y el año 2008, como sabéis, representan el inicio de las dos mayores crisis de los últimos 100 años. ¿Sabéis cuál es la mayor diferencia entre ambas crisis? Y quiero que participéis. Os estoy preguntando a vosotros. Entre ambas crisis, ¿cuál creéis que es la mayor diferencia? Francisco, vas bastante bien. Sí, la tecnología, la información. José Javier, bastante bien también. Las guerras, no, guerras siempre ha habido. Si te refieres a las guerras mundiales, no necesariamente. El Twitter, desde luego no había Twitter en el 29, había telégrafo, ¿verdad? Los afectados, bueno, eso también sería interesante, ¿no? Los afectados también es diferente. La psicología, la bonanza, ahí está, Cristian, lo acabas de clavar, la globalización de los mercados. Eso es, exactamente eso, la globalización de los mercados. Es muy diferente el entorno global en el que se ha producido la crisis financiera del 2008, o la del 2000, la anterior, la de los .com, a la que se produjo en el año 1929 con el crack bursátil del 29 en Estados Unidos, que posteriormente se propagó al resto del mundo, pero de una manera muy diferente, mucho más lenta. Imaginaos cómo lo lento que viajaba el dinero en el año 29, en el que, bueno, pues sí, había telégrafo, pero las comunicaciones eran mucho más lentas, mucho menos fluidas, el dinero no viajaba como ahora en transferencias electrónicas rápidamente, ¿verdad? Entonces, digamos que las crisis estaban mucho más encapsuladas, acababan afectando, como es lógico, y de hecho la crisis del 29 acaba afectando muchísimo también a Europa, ¿no? Sin embargo, no hay ni color con la velocidad a la que se propagan las cosas hoy en día, ¿no? Así que sí, Cristian, la globalización y los efectos que esta tuvo a la hora de extenderse la crisis por los distintos países y distintos mercados. Países y mercados, las dos cosas. Vivimos en un mundo en el que los mercados están cada vez más interrelacionados. Los mercados están conectados entre sí y además el dinero se está moviendo entre esos mercados 24 horas al día buscando las mejores oportunidades. Esto hace que los eventos que causan euforia y miedo viajen a la velocidad de la luz, se extienden a gran velocidad por todo el planeta. Y el dinero también viaja a la velocidad de la luz. A golpe de ratón, clic a clic, todos los días se mueven miles de millones, billones de euros por todo el planeta
en muy poco tiempo. En un entorno así, por lo tanto, surge con fuerza la necesidad de una nueva disciplina que analice todos esos movimientos y que intente sacar partido, intente sacar conclusiones de todos esos movimientos de los capitales, entre todos esos mercados. Esa disciplina es el análisis intermercado. En inglés se le llama intermarket analysis. El análisis intermercado es la observación de los precios de dos o más mercados fundamentalmente correlacionados. Tiene que haber dos o más mercados fundamentalmente correlacionados. Si tú tienes dos mercados, o como mínimo dos mercados que guardan alguna correlación entre sí, alguna relación, que cuando uno sube el otro baja, o que cuando uno sube el otro sube también, puedes realizar una investigación muy interesante. Tenéis que saber que esto es parte del análisis técnico. Esto es disciplina de análisis técnico, no es análisis fundamental. Es más, os diría que los padres de esta disciplina, como John Murphy, en su momento cuando sacaron y empezaron a hablar de análisis intermercado, más o menos allá por los años 90, sufrieron un poquito las mismas críticas, bueno, un poquito no, las mismas críticas, incluso dentro de los propios analistas técnicos, que cuando hablaban de análisis técnico por parte de los analistas fundamentales decían, bueno, no puede ser que simplemente mirando un gráfico saquemos conclusiones y no puede ser que el precio haga patrones, ¿no? Eso es lo que decían del análisis técnico. Cuando empezaron a realizar estudios de análisis intermercado, decían lo mismo, decían, bueno, que en realidad esto no es así, ¿no? No puede ser tan fácil, no puede ser que estas relaciones entre los mercados que ahora vamos a ver pues sean tan evidentes, ¿no? Sin embargo, hoy en día el análisis intermercado, sobre todo a raíz de las dos últimas crisis, la del 2000 y también la del 2008, 2007-2008 y también la actual, la crisis de deuda europea, pues surgen con mucha más fuerza que nunca, porque gracias a esta disciplina se emitieron señales de que lo que se nos venía encima podía ocurrir. Luego lo veremos. Gracias al análisis intermercado, analistas como John Murphy ya anticipaban la que se nos venía encima, ¿no? Y hay bastantes entrevistas, yo he escuchado entrevistas suyas, conferencias suyas anteriores al año 2000, incluso el año 98, diciendo que en un año o dos pues, se iba a producir un gran crack financiero, ¿no? Como ocurrió en Estados Unidos. En España, recordad que no lo notamos tanto, los que estáis en España, la crisis del 2000 pasó bastante desapercibida por aquí. Sin embargo, en Estados Unidos pues tuvo bastante importancia, ¿no? Y muchos dicen que fue que en ella se sentaron las bases de lo que ha sido luego la crisis del 2007-2008. Bueno, pues así es, el análisis intermercado. Entonces, el análisis intermercado se basa en el análisis, y prestad ahora mucha atención, por favor, se basa en el análisis de cuatro mercados interrelacionados, cuatro mercados. ¿Cuáles creéis que son? Quiero que participéis. ¿Cuáles creéis que son? Acciones. Venga, Carlos, perfecto. Acciones es uno. ¿Cuál más? Capitales. No, capitales es genérico. Divisas, índices, acciones, futuros, commodities. Commodities es otro, efectivamente. Y bonos es el otro. Ya los habéis dicho todos. Ahí tenéis los cuatro que habéis dicho. Vamos a verlos. Son el mercado de bonos, ¿vale? Cuando hablamos de bonos nos referimos a la renta fija, ¿no? Los bonos del tesoro, bonos corporativos, bonos basura, todo lo que es el mercado de bonos, emisión de bonos, ¿vale? El mercado de bonos consiste en la emisión en el mercado primario de un bono o bonos que tienen un valor facial, un valor nominal, ¿vale? Y quien tiene ese bono recibirá un interés sobre el valor nominal o valor facial de ese bono, ¿vale? Luego tienen también un mercado secundario para esos bonos, de tal manera que el propietario de ese bono, el tenedor, el poseedor de ese bono, puede intercambiarlo, puede venderlo en ese mercado secundario.
Y ahora veréis por qué os estoy explicando esto. Un poquito más adelante lo volvemos a tratar. El siguiente es el mercado de acciones, el bursátil, mucho más conocido, mucho más popular. El mercado bursátil de cualquier país, de cualquier centro financiero. Más importante, sin duda, por lo menos hoy por hoy, ya veremos si más adelante China le adelanta, el más importante, sin duda, hoy por hoy es el norteamericano, ¿verdad? Tanto por el Nasdaq como por la Bolsa de Nueva York, el New York Stock Exchange. Bueno, el siguiente, que ya lo habéis dicho también, es el de commodities, materias primas. Es el tercer mercado, el mercado de materias primas. ¿Qué son las commodities? ¿Qué son las materias primas? Bueno, pues el petróleo, los metales industriales, la materia prima agrícola, como va a ser el algodón, el maíz, el café, en materia prima de industria alimentaria, también son materias primas. El oro, ese metal que a muchos vuelve loco y que a muchos les ha llevado a invertir en los últimos años y les ha hecho perder mucho dinero. La plata también es una materia prima, ¿no? También, no solo por su valor, el oro y la plata no solo tienen valor como metales preciosos, sino que tienen cierto valor industrial también, ¿verdad? Cobre, paladio, etcétera, etcétera. Estaño, paladio, etcétera, etcétera. Hierro, ¿vale? Entonces, ya tenemos tres mercados. El mercado de bonos, el mercado de acciones y el mercado de commodities, o materias primas, petróleo. Hay un cuarto mercado que engloba todo eso y que es el nuestro. Amigo, el mercado de divisas, el mercado Forex, mercado de divisas. ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos tres mercados se paga con dinero, se paga con alguna divisa en cualquier lugar del mundo. La bolsa española se paga en euros, la bolsa americana en dólares, en Frankfurt en euros, en China en yuanes, en Japón en yenes. Todo eso lo conforma el mercado de divisas. Las materias primas igual. Las materias primas se pagan en divisas. Si un país es exportador de materias primas, como por ejemplo Australia, que es exportador de cobre, pues quien quiera comprar cobre en Australia tendrá que pagar con dólares australianos. Entonces, todo eso, todo el mercado de divisas engloba estos otros tres mercados, los agrupa, digamos, los envuelve, los engloba y están completamente interrelacionados. Todo lo que pase en alguno de estos tres mercados va a afectar a la cotización de alguna divisa en algún lugar del mundo. Así que estos son básicamente los cuatro grandes mercados financieros mundiales y los inversores de todo el planeta siempre están tomando decisiones sobre en cuáles de estos mercados invertir. Además, existen una serie de correlaciones entre los mismos que es necesario comprender. El conocimiento de estas correlaciones va a ser el que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en cada momento. Haciendo uso del análisis técnico, tal como lo conocemos, podemos analizar los gráficos de cualquiera de estos mercados y con ello saber cuál es el sentimiento de los mercados financieros y cómo están influyendo los unos en los otros, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar explicando una correlación básica. Antes os he hecho una pequeña introducción de lo que es el mercado de bonos, porque os estaba preparando para esta primera explicación, que es básica y que quiero que comprendáis antes de continuar avanzando, porque va a salir a lo largo del resto de las diapositivas. Es el mercado de los bonos, ¿vale? Entonces, prestad mucha atención y os voy a preguntar. Con lo que os he explicado, es decir, los bonos tienen un precio, tienen un valor nominal cuando se emiten. Es decir, si yo emito un bono del gobierno, imaginaos que yo soy el gobierno americano, el Tesoro americano, y emito un bono, por ejemplo, de $1000 y quiero pagar un 5% sobre esos $1000 al año, es decir, $50 al año. ¿Vale? Tengo por un lado el precio del bono y el cupón o rentabilidad que da ese bono, que en este caso es el 5% en el momento de la emisión. Quiero que me contestéis, ¿qué ocurre si luego en el mercado secundario el precio de los bonos sube? ¿Qué ocurre con las rentabilidades, con el cupón, con el interés que pagan esos bonos? ¿Qué creéis que va a ocurrir? ¿Que sube o que baja? Que baja, que baja. Muy bien, muy bien. La mayoría estáis contestando perfectamente. Sandra, tú no vale. Sí, pues así es. ¿Qué baja? Así es, perfecto. ¿Qué baja? Muy bien. Tienen correlación inversa.
efectivamente. Para el que no lo entienda, os voy a poner un ejemplo. El ejemplo que estábamos manejando. Hemos dicho, emito el bono a $1000, ¿vale? Valor facial, valor nominal, $1000. Quien lo tiene ha prestado $1000 al gobierno y espera que le paguen $50 al año por ello, ¿vale? A 30 años o a 10 años o 5 años, da igual. Ahora va con ese bono al mercado secundario y en el mercado secundario lo vende, en vez de por $1000, voy a poner el ejemplo muy exagerado para que se entienda mejor, por 2000, ¿vale? Y alguien lo compra por 2000. Esa persona que ha comprado ese bono por 2000, le van a seguir pagando $50. Así que quien ha contestado que le paga lo mismo no va desencaminado. Sin embargo, el interés que va a recibir es menor, porque ahora ha pagado 2000 por algo que valía 1000, ¿vale? Y que le van a pagar $50 al año. Por lo tanto, si antes le daban el 5% anual, ahora le van a dar el 2,5% anual. Baja la rentabilidad de ese bono. Baja el cupón, el yield que se dice. Si alguna vez hoy escucháis el término yield, yield se refiere a eso, a tipo de interés que le paga de ese bono. ¿De acuerdo? Vale. Si habéis entendido esto, puedo seguir adelante. Porque este término va a salir mucho más adelante, varias veces. Así que grabaos a fuego. Cuando el precio de los bonos sube, los tipos de interés de esos bonos bajan. Y al revés, cuando suben los tipos de interés de esos bonos, el precio de los bonos baja. ¿Vale? Ahora entenderéis, diciendo esto, por qué los bancos centrales compran como locos, sobre todo el americano y bueno, el japonés y en cierta medida también el europeo, bueno, en bastante medida, aunque muy lejos del americano y el japonés, ¿por qué compran como locos bonos de deuda pública? Porque al comprar como locos los bonos de deuda pública, crean una demanda potente de los mismos, el precio de los bonos sube, o en teoría se supone que tiene que subir, luego hablaremos más de eso, y los tipos de interés consiguen que bajen. De esa manera consiguen que el dinero sea más barato, ¿vale? Porque bajan artificialmente, intervienen a los tipos de interés de corto, medio y largo plazo de esa manera. ¿Hasta ahí todo claro? Pues venga, continuemos. Bien, si tenéis esto claro, vamos a continuar explicando cómo se relaciona entre sí el precio de los bonos y el precio de las acciones. Quiero que lo penséis bien. Precio de los bonos, es decir, el mercado de renta fija, y el precio de las acciones. ¿Cómo creéis que es esa relación? Ambos suelen competir por atraer el dinero de los inversores. ¿Cuál consideráis que es un mercado más conservador? ¿El precio de los bonos o el precio de las acciones? Contestadme. El de los bonos, efectivamente, el de los bonos. ¿Por qué? Pues porque el de los bonos llevan, sobre todo cuando son bonos del gobierno, ¿no? Cuando son bonos del Estado, salvo que sean bonos griegos, ¿verdad? O chipriotas. Bueno, estos bonos, o islandeses, estos bonos, pues bueno, tienen una alta calidad crediticia, en teoría, ¿vale? En los últimos años hemos aprendido que no son tan intocables, pero bueno, son considerados un bien de inversión, un activo de inversión mucho más seguro, mucho más conservador que lo que son las acciones, ¿verdad? Así que estos dos mercados están constantemente compitiendo por ver quién atrae la atención del inversor, quién atrae el capital, ¿vale? Entonces, cuando sube el precio de los bonos, y pensar en lo que acabamos de explicar hace un momento. ¿Qué ocurría cuando qué ocurría cuando subían el precio de los bonos con los tipos de interés? Que bajaban, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa cuando sube el precio de los bonos con las acciones? Suben, estáis muy tímidos, unos dicen suben, bajan, sube la bolsa, bajan, suben. Vale, suben, no sufráis más. Suben, efectivamente. Suben porque cuando sube el precio de los bonos, los tipos de interés bajan. Bajan los tipos de interés, se inunda de dinero los mercados y el inversor está más dispuesto a invertir en el mercado de acciones, en las bolsas, ¿vale? Entonces eso provoca que suba el precio de las acciones. Por lo tanto, segunda correlación importantísima. El precio de los bonos está directamente correlacionado con el precio de las acciones. Es decir,
cuando suben, cuando tenemos tendencias alcistas en los mercados de los bonos, en el precio de los bonos, vamos a tener en condiciones normales, y ahora veremos qué digo con condiciones normales, vamos a tener tendencias también alcistas en los mercados de acciones y viceversa. Cuando caen los bonos, también caerán las acciones. Es decir, hay una correlación directa entre ambos mercados. Tienden a avanzar juntos. O lo que es lo mismo, cuando suben los precios de los bonos, tiende a subir la bolsa. ¿Vale? Fijaos en este gráfico. Hoy vamos a ver bastantes gráficos. Fijaos en este gráfico. En él podemos ver en verde el Standard & Poor's 500 y en azul la rentabilidad del bono americano. Ojo, rentabilidad, es decir, tipo de interés, cupón, yield, que paga el bono americano, en este caso, el bono de 30 años, el T-Bone, el Treasury Bond de 30 años, comparado con el S&P 500, ¿vale? Entonces, vemos como el S&P 500 sube, ¿lo veis? Es un gráfico que tiene bastantes años, tiene más de 20 años, o sea, pilla desde desde mediados de los años 70, fijaos. Entonces vemos como la bolsa, el S&P 500, la bolsa americana, tuvo una tendencia alcista, sobre todo hasta el año 2000, ¿lo veis? En el año 2000 tuvo el crack del 2000 y luego posteriormente la crisis financiera de 2007-2008 y como desde el 2009 vuelve a subir y está comenzando a romper los máximos del 2000 y del 2007. ¿Lo veis? Este es el Standard & Poor's 500. Y el azul es los tipos de interés. ¿Qué están haciendo los tipos de interés desde hace, fijaos, veintitantos años? Desde desde el año 83 más o menos, tendencia bajista. ¿Vale? Tendencia bajista. Luego, si los tipos de interés tienen tendencia bajista, ¿qué quiere decir con el precio de los bonos? ¿Qué están haciendo los bonos en ese periodo? ¿Qué están haciendo? Subiendo, efectivamente, Silvio, subiendo, ¿vale? El S&P 500, Julio, no lo he explicado porque considero que es bastante conocido. El S&P 500 es el índice bursátil más importante de Estados Unidos. Es como si dices en España el IBEX 35, ¿vale? Entonces, este gráfico lo que nos está diciendo es que el mercado de bonos y el mercado de acciones avanzan juntos, ¿vale? Silvio dice, efectivamente, hay que voltear el gráfico de yield. Eso es. Luego más adelante veréis que con una de las plataformas que yo utilizo, volteo algún que otro gráfico, ¿vale? Pero este no lo he volteado porque quiero que veáis que a medida que llevamos una era muy amplia de dinero muy barato y de hecho se dice que esa ha sido la causa de las burbujas financieras que hemos tenido. ¿Vale? ¿Veis? La tendencia bajista animó mucho a las bolsas durante distintos periodos. ¿De acuerdo? Daros cuenta como cuando sube la línea verde baja la azul, marcando una clara correlación inversa entre la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años y la evolución de la bolsa. ¿Vale? Por lo tanto, en este gráfico vemos claramente cómo se correlacionan en condiciones normales, y subrayo condiciones normales, ambos datos, la rentabilidad de los bonos y el precio de las acciones. ¿Lo veis? El azul, recordar, es la rentabilidad de los bonos, en verde, las acciones. Cuando baja la rentabilidad de los bonos, suben las acciones. ¿Vale? O lo que es lo mismo, cuando sube el precio de los bonos, sube también el precio de las acciones. Perdonad que sea tan machacón, sé que alguno lo habéis entendido, pero por experiencia sé que cuando esto lo explico, a alguno le cuesta un poquito más entender. Por eso lo estoy repitiendo 3, 4 y 5 veces si es necesario. ¿Lo veis? El precio de los bonos sube y eso nos demuestra este gráfico bajando y la bolsa sube. ¿Vale? Pero recordad que hemos dicho hace un momento que rentabilidad y precio de los bonos evolucionan a la inversa. No os olvidéis. ¿Vale? Bien, todo esto es en condiciones normales. Hay una excepción a esto que estamos viendo y quiero que os la aprendáis. Cuando hay deflación, como ocurrió en 1929 y en la crisis actual, esta relación no se da. En este caso, cuando hay deflación,
el dinero huye de las acciones y se refugia en los bonos, ¿vale? Luego, si huye de las acciones y se refugia en los bonos, va a provocar una caída de las bolsas y una subida del mercado de bonos. Vamos a verlo. Hay dos periodos en este gráfico que hemos estado viendo varias veces. Fijaos bien, quiero que me digáis dos periodos en este gráfico que indican deflación. Es decir, que caen las bolsas y que los tipos de interés también caen. Y por lo tanto el mercado de bonos sube. A ver si lo veis. Muy bien, 2008, 2009 no tanto, 2009 ya no. 1995 no, 95 no. Tienen que caer la bolsa claramente, y no me digáis trocitos pequeños. Tenéis que pensar en grandes tendencias, ¿vale? El 2000, Omar, efectivamente. 2003 ya se acababa la historia, ¿vale? Efectivamente, lo estáis viendo. El primer periodo fue el llamado estallido de las burbujas.com, ¿no? La crisis del 2000. Fijaos cómo la bolsa caía. ¿Veis mi cursor, verdad? Cuando os señalo, ¿veis mi cursor? Sí, gracias. Bueno, pues efectivamente, aquí veis que la bolsa cae, ¿vale? Los tipos de interés siguen cayendo, lo cual quiere decir que los bonos estaban subiendo. Es decir, el dinero se iba de aquí, se iba de las acciones y se estaba refugiando en los bonos, ¿vale? Entonces, cuando se ve esto, se dice en análisis intermercado que hay deflación. Y el segundo periodo, también lo habéis visto muy bien, es cuando estalla la crisis financiera en el 2007-2008, se pega el gran batacazo a la bolsa y el dinero huye. Fijaos en este caso, los tipos de interés cómo bajaron de una manera tan agresiva y el precio de los bonos, por lo tanto, subía también de una manera muy agresiva. Es decir, el dinero se iba de las acciones y se depositaba en los bonos. ¿De acuerdo? Luego la relación se restableció y tenemos desde el 2009 acciones americanas que suben y precio de los bonos que continúa bajando. ¿Vale? Perdón, precio de los bonos que continúa subiendo y rentabilidades que continúan bajando. ¿Vale? Vamos a verlo de otra manera. Fijaos en este gráfico. En este gráfico podemos ver en azul un ETF que invierte sobre bonos. ¿Sabéis lo que es un ETF? Es un término, es un activo financiero. Se llama, no es un índice. Un ETF es un Exchange Traded Fund. O sea, o algo así como un fondo de inversión bursátil, ¿vale? O un fondo de inversión cotizado, mejor dicho, ¿vale? Hay fondos de inversión que cotizan en las bolsas, es decir, son fondos de inversión que invierten en determinados tipos de activos, como este azul que estamos viendo, el TLT, que invierte en deuda americana. Y al mismo tiempo cotiza en bolsa. Entonces, si tú sacas las cotizaciones de esos ETFs, si sacas las cotizaciones puedes ver también cómo evoluciona el mercado en el que invierten esos ETFs. Para vosotros, a vuestros efectos, lo que quiero que penséis es que el azul es el mercado de bonos o el precio de los bonos, ¿vale? Lo he puesto en porcentaje, ¿lo veis? Desde el año 2002, una escala en porcentajes. Y en rojo tenemos el Dow Jones Industrial, también comenzando en el 0% aquí, en el 2002 aproximadamente, ¿vale? Entonces, fijaos el Dow Jones Industrial como subió tras la recuperación del 2003. En el 2003 se recuperó la bolsa, se recuperó y a finales del 2007 y ya en el 2008, catacroc. Crisis financiera, se hunde, cae, fijaos, desde el 60 y tantos por ciento hasta el 20% en escala logarítmica, en escala de porcentaje, y desde el 2009 se ha vuelto a recuperar. ¿Y el mercado de bonos qué hacía? Pues bueno, mientras este subía, este más o menos permanecía plano, pero tendiendo a subir, ¿vale? Y fijaos aquí, los grandes periodos de deflación. ¿Veis cómo en este momento cayó y este subió? El precio de los bonos subió. Recordar, azul precio de los bonos, rojo precio de las acciones. Deberían avanzar a la vez, pero ahí no lo hacen. ¿Veis? Entonces el gráfico, digamos que tiene dos partes claramente marcadas. La parte de la izquierda, donde avanzan a la vez, ¿vale? Recordar que hablamos de tendencias, no tiene que ser exactamente el mismo grafiquito.
Y en la segunda parte, el mercado de bonos siguió subiendo, ¿lo veis? Pero hubo un periodo en el que la bolsa cayó. Eso se llama deflación. Pues bien, vamos a continuar. Permitidme que beba un poquito de agua. Aquí tengo que hablar mucho y tengo que mantener la voz bien. Perdonadme un segundo. Vale, vamos a ver otra relación muy interesante, que es la que hay entre las materias primas y el dólar. ¿Vale? Hemos visto ya la relación que hay entre los bonos y sus tipos de interés. Hemos visto también la relación que hay entre los bonos, el mercado de bonos y el mercado de acciones. Vamos a ver ahora qué relación hay entre las materias primas y el dólar. Y luego vamos a ver también la relación que hay entre las materias primas y el mercado de acciones. Materias primas y el dólar. El dólar, tenéis que saber que es bueno, seguramente lo sabéis, es la principal divisa internacional para el pago de las materias primas. Esto es así pues desde los años 70 y sobre todo desde que se salió el dólar del patrón oro en los años 70. Los países de la OPEP, los países del petróleo, el cártel del petróleo, pues decidió que aceptar el pago de continuar aceptando el pago del petróleo en dólares, ¿no? Es lo que se conocía entonces como petrodólares. Los que sois más mayores os acordaréis. Entonces, el dólar sirve para pagar las materias primas, tanto para el petróleo como el oro, metales, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, el precio de las materias primas está intrínsecamente relacionado con el valor del dólar, ¿vale? Y veamos por qué. Os pregunto, y quiero que prestéis mucha atención, ¿qué creéis que va a ocurrir con el precio de las materias primas como el oro o el petróleo si cae el valor del dólar? Es decir, ¿qué pasa con el precio del petróleo o qué debería pasar con el precio del petróleo si cae el valor del dólar? Es decir, si cae el valor del medio de pago que utilizo. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a pedir más o menos precio por lo que compro? Cristian dice, vale menos el medio de pago, sube, 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 pues estáis acertando todos. Sube, 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 así es, perfecto. Sí, señor, muy bien. Sube y así pueden comprar más. Así es, cuando el precio del dólar, cuando la cotización del dólar cae, cuando el dólar pierde fuerza, efectivamente el precio de las materias primas que están referenciadas al dólar sube. Hay una correlación inversa. Para quien no lo haya entendido, lo explico brevemente, porque es así. Si tú pagas con algo que cada vez vale menos, te van a pedir más por ese algo. Te van a pedir más de ese algo, ¿vale? Si yo estoy pagando en dólares y el valor del dólar cada vez es menor, los productores, los exportadores de materias primas me van a pedir más dólares para compensar la pérdida de valor del dólar, para mantener ellos sus márgenes y sus beneficios. ¿Entendéis? Vale. Entonces, más precio. Necesitan más dólares para mantener sus beneficios. Valen menos. Así que guardan correlación inversa. Memorizadlo. ¿Vale? Memorizadlo. Guardan correlación inversa. Luego repasaremos todo esto otra vez. Vamos a ver este gráfico. Otro gráfico. En amarillo, el precio del petróleo. En gris, el índice del dólar, el dólar index. Amarillo, precio del petróleo. ¿Lo veis? Este es el precio del petróleo en estos últimos años, desde el 2011 más o menos, ¿vale? Y en gris, el dólar index. Este es el dólar index. Para los que no sepáis lo que es el dólar index es un contrato de futuro del mercado de Chicago, un contrato de futuro que en realidad está referenciado a una cesta de divisas, en el que el principal peso lo tiene respecto al euro, pero también intervienen en esa cesta de divisas, intervienen pues el yen, el franco suizo, el CAD, el dólar australiano, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cada uno pondera de una determinada manera. Entonces, el dólar index es un buen indicador, el contrato del futuro del dólar index es un buen indicador para ver el valor del dólar en sí mismo, sin compararlo a ninguna otra divisa. ¿Vale? Por eso aquí he puesto el dólar index. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en amarillo el petróleo, en gris el dólar index. Como se puede apreciar, en términos generales, cuando sube uno baja el otro y viceversa.
Lógicamente el valor del dólar no es el único que influye en el precio del petróleo, así que cuando alguien vea que esto está subiendo y diga, no, pues el amarillo debería estar bajando más claramente. De hecho está bajando, algo está bajando, aquí se ve ligeramente subiendo, ¿no? Pero tener en cuenta que en el precio del petróleo influye también la demanda por parte de los países que hay sobre el petróleo, ¿vale? A lo mejor si el dólar no se hubiera fortalecido tanto en este periodo, el precio del petróleo hubiera subido muchísimo más. Es posible, ¿vale? Entonces, siempre le afecta. Cuando sube uno, baja el otro y viceversa, ¿de acuerdo? Bien, digamos que el efecto del dólar fuerte o el dólar débil a veces no es suficiente para amortiguar el efecto de una demanda fuerte o una demanda débil del petróleo, ¿vale? Bien, con el oro va a pasar lo mismo, pero con el oro esa correlación es muchísimo más limpia, más clara, ahora lo veréis. Tienen también correlación inversa, es decir, cuando baja el precio del dólar, sube el precio del oro y viceversa. Cuando sube el precio del dólar, baja el precio del oro. Tienen correlación inversa. Además, el oro se considera un hedge o cobertura frente a un dólar débil por exceso de inflación. Precisamente ese ha sido el motivo principal por el cual hemos tenido tantos años consecutivos un oro fuerte. Fijaos que antes hemos visto en el gráfico que desde el año 2000 los tipos de interés, bueno, en realidad desde mucho antes, ¿no? Pero especialmente desde el año 2000, las políticas muy agresivas, expansivas de la Fed, produciendo mucho dinero para salir de la crisis del 2000, luego en la 2007-2008, fabricando mucho dinero, generaron mucho miedo a la inflación y muchos inversores cubrían su riesgo en el oro. Al mismo tiempo, se consideraba que determinadas divisas, incluido el dólar, el euro también, pero determinadas divisas estaban en riesgo, ¿no? Se las estaban maltratando con una política monetaria tan agresiva. Eso decían algunos, ¿no? Entonces, se invirtió mucho en el oro porque ya nadie se fiaba, muchos no se fiaban ni en el mercado de bonos ni en el mercado de acciones, ¿no? Pero bueno, a mí eso me hace mucha gracia porque considerar el mercado del oro un mercado refugio, pues es un disparate. Es decir, un mercado que tiene una volatilidad como la del oro. El mercado del oro tiene muchísima volatilidad y es capaz de subir o bajar en un solo día un 3, un 5%, en pocos días, como ha pasado no hace mucho, el 10, el 12%, pues eso, amigos míos, eso es de todo menos un valor refugio. Así que mucho cuidado con el valor del oro. Ha habido mucha gente que en estos últimos años ha invertido. Hay gente que sigue invirtiendo en el oro porque les están diciendo, compra ahora que el oro está barato. Bueno, cuidado. El oro lleva cayendo, desplomándose desde el año 2012. ¿Vale? Entonces, si veis anuncios, si alguien os dice, entrad en el oro ahora que está muy barato, ha estado más barato que nunca de los últimos X años, sí, es cierto, claro que está barato, pero es que va a estarlo más, es que se está desplomando, ¿vale? Así que mucho cuidado, que a veces el nombre de los subyacentes hace que los ojos le centellee a más de uno y se metan en esos mercados sin saber muy bien lo que hacen. Bueno, a lo que a nosotros nos importa, correlación inversa, ¿de acuerdo? Correlación inversa. Fijaos en este gráfico. Aquí sí se ve la correlación inversa clarísimamente, ¿vale? En verde, el índice del dólar otra vez, ¿lo veis? En verde, el índice del dólar, con su periodo de mayor fortaleza desde septiembre, en el que el dólar fue ganando fortaleza, ¿vale? Y fijaos en el oro, prácticamente una imagen de espejo invertido, ¿lo veis? Correlación inversa de libro. Aquí sí se puede apreciar, antes hemos dicho que el petróleo, esa correlación inversa a veces se deformaba por las fuerzas del mercado de oferta y demanda, ¿vale? En cambio, en el oro eso no pasa con tanta intensidad. Al ser considerado más bien un valor de cobertura o valor monetario, el oro, ¿vale? No está tan afectado por las fuerzas de oferta y demanda. Y por eso el gráfico es tan perfecto y con una correlación tan clara inversa, ¿vale? Fijaos
quiero que echéis un vistazo. Hemos dicho correlación inversa, ¿verdad? Fijaos en la parte final, en la colita del gráfico, en la parte final del gráfico. Fijaos, aquí nos está bajando el dólar, concretamente desde aquí hasta acá. Y aquí nos está bajando el oro. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, no, me voy a detener ahora un poquito con esto. Hemos dicho correlación inversa en términos generales. Sin embargo, aquí tenemos un periodo en los 2 últimos meses, desde septiembre hacia acá, en el que esa correlación está siendo directa. Fijaos, cuando eso pasa, a los mercados financieros, a los analistas y a los que seguimos los distintos mercados financieros, se nos encienden las alarmas, ¿vale? Pero no porque pase nada malo, sino simplemente porque cuando se rompen las correlaciones habituales intermercado, debemos estar atentos porque nos está trasladando el mercado un mensaje, ¿vale? ¿Qué mensaje nos está trasladando aquí? Bueno, nos está trasladando el mensaje de que esta correlación directa no puede durar mucho, porque sabemos que tiene que ser inversa. Luego, si tiene que ser inversa, en algún momento el dólar, lo que voy a decir es de perogrullo, es puro sentido común, pero en algún momento el dólar tiene que volver a fortalecerse o el oro tiene que volver a fortalecerse. Los dos a la vez no, porque entonces continuaría la correlación directa, ¿vale? Yo me inclino más por lo primero, o sea, yo me inclino más porque el dólar, que ya sabéis que no me gusta sacar la bola de cristal ni hacer predicciones, pero ahora me voy a mojar. Me voy a mojar porque lo que sí hacemos es trabajar con probabilidades. Es mucho más probable que esta correlación inversa vuelva a darse si el dólar se vuelve a fortalecer. Y es más probable que el dólar se fortalezca a que lo haga el oro, porque, como sabéis, y sabemos desde el mes de junio aproximadamente, y últimamente se habla mucho de ello, en los próximos meses es muy probable que Estados Unidos, en la FED concretamente, comience a retirar el programa de estímulos monetarios, poco a poco. Es decir, que deje de fabricar dinero de una manera tan agresiva como lo está haciendo todos los meses. Si deja de fabricar dinero de forma tan agresiva, el valor del del dólar se recuperará, se fortalecerá. ¿De acuerdo? Entonces, en mi opinión, esta correlación directa es solo temporal y en cualquier momento continuará la fortaleza alcista del índice del dólar index. Sin embargo, todos estaréis viendo, como yo, me imagino, esta figura de agotamiento, ¿verdad? Veremos si continúa perdiendo fuerza el dólar index y baja de estos niveles, entonces se podrá decir que la tendencia alcista ha finalizado. Bueno, lo veremos en los próximos meses, ¿verdad? No creo que se tarde mucho. Ahora fijaos, bueno, ahí es donde quería que os fijarais, en esa zona del gráfico. Ahora fijaos, le he dado la vuelta al gráfico verde. Retrocedo un momento. ¿Veis el gráfico verde? Imaginaos que ahora cogemos y le damos la vuelta. Lo ponemos al revés. Esto es lo que he hecho en este gráfico, ¿vale? Es algo que puedo hacer con esta plataforma que yo utilizo de análisis. Y así se ve la correlación inversa muy claramente entre el oro y el dólar. Recordad, el verde es el dólar index y el oro es el gris. ¿Veis? Cuando este subía, subía el dólar. Cuando bajaba el dólar, bajaba el oro. Bueno, en este caso está gráfico invertido, ¿vale? Pero así lo veis claramente, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo al final, ¡pam!, ¡pam!, se produce esa divergencia, esa rotura en la relación intermercado que nos debe poner en alerta y que a todo el mundo le debe hacer vigilado, ¿vale? Bien, siguiendo con las materias primas. Dice, ¿cómo afectará la retira, Ignacio? Dejamos, si te parece, las preguntas para el final, Ignacio, ¿vale? Sobre todo las que se salen del hilo que llevo, porque nos queda mucho y si no nos perderemos un poco, ¿vale? Apúntatelo y luego me lo recuerdas, por favor. Vale, siguiendo con las materias primas y las divisas. Hay otra correlación interesante para el mercado de divisas y que os interesa, yo creo que a todos los que estáis aquí, ¿vale? Y es la correlación directa que hay entre el precio del cobre y el del dólar australiano.
Fijaos, en amarillo el cobre, el copper, el cobre, ¿lo veis? Y en gris tenemos el dólar australiano. Fijaos qué pegaditos van. ¿Lo veis? No van perfectos, perfectos, porque evidentemente la cotización del dólar australiano depende de muchas más cosas, ¿vale? Pero sí va muy pegado, ¿eh? Cuando baja el precio del cobre, fijaos lo que hace el precio del australiano. Cuando corrige, fijaos lo que hace el precio del australiano. Aquí se mantuvo muy pegado. Aquí también. Y aquí continuó bajando. Ahora que se recupera el precio del cobre, mirad lo que hace el precio del australiano, ¿vale? Es más, en algún momento, como aquí, al final, incluso actuó de indicador adelantado. Es decir, comenzó a recuperarse, hizo un doble o triple suelo el precio del cobre, comenzó a recuperarse el precio del cobre y un poco más tarde comenzó a recuperarse algo el australiano. Algo. ¿Eh? Esto estamos hablando de... este gráfico acaba a primeros de noviembre. Si ahora lo actualizara, tiene un mes de retraso aproximadamente este gráfico. Si ahora lo actualizara, habría bajado más el precio del australiano. Vale, el motivo, como sabéis, y lo he comentado antes, es porque Australia es uno de los productores de cobre más importantes del mundo. Exporta muchísimo de este metal. Bueno, de hecho, Australia es un gran exportador de materias primas, ¿no? Cobre solo es uno de ellos. Me parece que es el segundo exportador mundial de cobre. El primero, ¿sabéis cuál es? Seguro que alguno sois de allí y nos estáis escuchando. El primer exportador de cobre del mundo, ¿sabéis cuál es? Sí, señor, Chile. Ahí está, Chile, y por mucho, además. Bueno, ¿y sabéis cuál es el primer consumidor del mundo de cobre? China, sí, señor. Bueno, esta audiencia tiene nivel, ¿eh? Vamos a ir subiendo el nivel porque efectivamente, China, ¿vale? ¿Y de petróleo? A ver si os pillo. Estados Unidos, sí señor, Estados Unidos. Y China me parece que es el segundo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Me parece que es el segundo de carbón y el... No, el primero de carbón, el segundo de petróleo. Venga, sigamos. Bueno, vamos a ver ahora otra interesante relación. Hemos dicho antes, sí, efectivamente, hay también correlación entre el dólar CAT y el petróleo, ¿vale? Me he querido centrar en esta, pero como veis, si los mercados de materias primas y los países exportadores de materias primas, como el petróleo y determinados metales, sobre todo en economías, cuidado, tienen que ser economías que dependan mucho de esas exportaciones, ¿vale? Entonces, Canadá, por ejemplo, exporta mucho petróleo, Noruega exporta muchísimo petróleo y sobre todo gas, y sus monedas, sus divisas, están muy relacionadas con el precio de esas materias primas, ¿vale? Por lo tanto, el dólar, como veis, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la relación que hay entre el mercado de acciones y el mercado de materias primas, ¿vale? Mercado de acciones y mercado de materias primas. Recordar, breve repaso. Hemos visto relación entre los bonos y sus tipos de interés, sus rentabilidades. Relación entre los bonos y los mercados de acciones, los mercados de bonos y los mercados de acciones. Hemos visto también la relación que hay entre las materias primas, en especial el petróleo, el oro y el cobre, con el dólar americano, bueno, el cobre respecto al dólar australiano, ¿vale? Y hemos dicho que los bonos y las acciones con relación directa, las materias primas como el petróleo y el oro con relación inversa respecto al dólar. Hasta aquí todo claro. Ahora vamos a ver las acciones y el mercado de materias primas. Quiero que os pongáis en situación. Mercado de acciones. Mercado de acciones, al fin y al cabo, es el valor de las empresas. El mercado le da un valor a las empresas que están produciendo y vendiendo en la economía real, ¿vale? Y por otro lado, el mercado de materias primas, ¿de acuerdo? Y quiero que penséis en materias primas, sobre todo como materias primas, inputs industriales, no tanto materias primas agrícolas, ¿de acuerdo? Es decir, quiero que penséis más en metales, en petróleo y materia prima energética, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué creéis que ocurre cuando suben las bolsas con el precio de las materias primas? Venga, algunos habéis empezado a contestar.
Uno decís sube, otro decís inversa, otros suben, bajan, caen, bajan las acciones. No, estamos diciendo qué ocurre si suben las acciones, qué ocurre con el mercado de materias primas. ¿Sube o baja? Acción directa. Muy bien, Vicente. Así es, Tony, Javier, José. Sube, porque existe más demanda. Exactamente, esa es la explicación. ¿Vale? Pues quiere decir que hay más actividad económica. Es decir, si sube el precio de las acciones, en condiciones normales, es porque el mercado financiero cree que la economía real va a subir, ¿vale? Y de hecho acaba subiendo. Normalmente el mercado financiero suele adelantarse a lo que va haciendo la economía real. En el análisis técnico se estima, en la disciplina, en el mundo académico del análisis técnico, se estima, y aquí en el análisis intermercado, que se trata de eso, se estima que entre 6 y 8 meses de adelanto, ¿vale? Se prevé lo que va a hacer la economía real. Entonces, si están subiendo las acciones, a la larga quiere decir que es que la economía va bien. Si la economía va bien, quiere decir que las fábricas tienen que producir más para atender la mayor demanda que hay. Si hay mayor demanda de materiales, de consumos, de petróleo, pues el precio de las materias primas va a subir. ¿De acuerdo? Entonces, sí que tienen una correlación directa, pero ojo, esa correlación directa tiene cierto desfase. Y luego vamos a hablar un poco de ello. ¿Vale? Es decir, el mercado de acciones va a actuar como indicador adelantado del mercado de materias primas. Hay inercias. El mercado de materias primas, como depende tanto de la oferta y demanda de la economía real, ¿vale? Tiene ciertas inercias y hace que cuando el mercado de acciones comience a subir, todavía tarde tiempo el mercado de materias primas en subir y acabe subiendo. Y cuando el mercado de acciones se dé la vuelta y comience a bajar, indicando una posible crisis, una posible contracción en la economía real por delante, si esa contracción llega, va a bajar la demanda de las materias primas y va a acabar bajando también el precio de las materias primas. Pero insisto, con cierto lagging, con cierto retraso. ¿De acuerdo? Vamos a ver este gráfico como ejemplo. Fijaos, en este gráfico tenemos en verde el Dow Jones industrial, ¿vale? Que como sabéis es el índice que inventó, por cierto, lo inventó uno de los padres de la teoría del análisis técnico, el señor Dow, uno de los fundadores del Wall Street, ¿vale? Entonces, el Dow Jones industrial es un índice de las principales empresas americanas industriales, ¿vale? Entonces, fijaos, en verde hemos dicho el Dow Jones industrial, ¿de acuerdo? Es decir, desde el año 2004, esta es una escala logarítmica en porcentaje, ¿vale? Que comienza en 0 en el 2004 aproximadamente, un poquito antes, 2003. Entonces, fijaos, sube el Dow Jones, en el 2007 tuvo el desplome, y luego posteriormente a partir del 2009 la recuperación, ¿vale? Fijaos, el CRB. El CRB, para los que no lo conozcáis, el CRB Index es un índice de un futuro que cotiza también en Chicago, un contrato de futuros, que es de materias primas. Es un índice de materias primas, pero ojo, es un índice de materias primas excluyendo materias primas agrícolas y estacionales. ¿Por qué? Pues porque distorsionarían el índice. Hay determinadas materias primas que dependen de las cosechas, de cuándo se producen las cosechas. Según cuándo se produzcan las cosechas y según cómo sea la cosecha, así será el precio de esa materia prima. Entonces, para hacer un análisis de las materias primas industriales, nos interesa sacar las materias primas agrícolas. Entonces, hay que utilizar el CRB Index, ¿vale? Y fijaos, la bolsa subió hasta el año 2007, hasta mediados del 2007, y luego, ¡pum!, se desplomó. Pero fijaos, las materias primas continuaron subiendo. Y luego se desplomaron. ¿Lo veis? Es decir, dio el cruce antes, el mercado de la bolsa actuó antes como indicador adelantado y luego lo hizo más tarde el mercado de materias primas. Es decir, en condiciones normales actúa, y esto es lo interesante del análisis intermercado,
que muchas veces nos marca indicadores adelantados en lo que va a hacer otro mercado. La bolsa es un indicador adelantado en lo que va a hacer el mercado de materias primas. ¿De acuerdo? Vemos cómo evolucionan a la par y cómo cuando hay giros importantes se adelanta el mercado de acciones al de materias primas. ¿De acuerdo? Así que repasemos. Hemos dicho que el análisis intermercado consta de 4 mercados. El mercado de bonos, el mercado de acciones, el mercado de materias primas y el mercado de divisas que lo envuelve todo. ¿Vale? Y que la correlación entre el mercado de bonos, el mercado de acciones y el mercado de divisas, perdón, de materias primas, es directa. Es decir, que cuando sube uno, sube el otro y sube el otro, y que cuando baja uno, baja el otro y baja el otro. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Vale? Vamos a ver por qué, o sea, vamos a hacer una nueva repasadita de por qué para fijar estos conocimientos y vamos a profundizar después en otro concepto importante y muy interesante, el análisis intermercado. ¿Vale? Sube el mercado de bonos. ¿Qué ocurre cuando sube el mercado de bonos? Que bajan los tipos de interés. ¿Qué ocurre cuando bajan los tipos de interés? Que suben las acciones. ¿Qué ocurre cuando suben las acciones? Que a la larga acaban subiendo las materias primas. ¿De acuerdo? En este sentido. Entonces, si tenemos claro esto, podemos entrar a tratar el siguiente concepto interesante que se estudia en el análisis intermercado, que se llama el ciclo de negocio o business cycle. ¿Vale? Que lo vamos a ver primero con este esquemita. Bien, en este esquemita veis una curva que representaría más o menos un ciclo, ¿vale? Un ciclo económico, un ciclo de negocio financiero, ¿vale? En este caso hacemos mención al ciclo financiero, no al ciclo de economía real, aunque el ciclo de economía real tendría una forma similar, ¿de acuerdo? Lo que está por debajo de la línea horizontal indica periodo de recesión, periodo de contracción. Lo que está por encima indica periodo de expansión, ¿vale? Entonces, un mercado que comienza a crecer, ¿vale? Antes de que se dé la vuelta, se dará la vuelta antes el mercado de bonos, actuando como indicador adelantado. El mercado de bonos comenzará a bajar antes de que lo haga el mercado de acciones, que lo hará después, y antes de que lo haga el mercado de materias primas, que lo hará el último de todo. ¿Vale? En esta parte del ciclo lo que está ocurriendo es que se anima el mercado financiero, comienza a animarse la economía, ¿vale? A medida que se anima, el dinero empieza a entrar en el mercado de bonos, en el mercado de acciones. A medida que va entrando en el mercado de bonos, sube el precio de los bonos, haciendo bajar los tipos, baja. A ver, lo estoy explicando mal. Explícalo por orden, Yuri, porque si no nos vamos a hacer un lío. Sube, estamos en una fase expansiva. Entonces, a medida que aumenta la demanda de dinero, se va sobrecalentando la economía. Entonces, en esas circunstancias, normalmente lo que hacen tanto los participantes del mercado, primero los participantes del mercado comienzan a invertir en mercados de más riesgo, ¿vale? Como puede ser el mercado de acciones, retirándolo del mercado de bonos. Si lo retiran del mercado de bonos, el precio de los bonos comienza a caer. Cuando comienza a caer el mercado de los bonos, ¿qué ocurre con los tipos de interés? Que suben. Además, suele coincidir con un sobrecalentamiento de la economía y las autoridades monetarias, cuando empieza a producirse cierta inflación, esa inflación tira de los tipos de interés hacia arriba. ¿De acuerdo? Y al tirar de los tipos de interés hacia arriba, los bonos van a tirar para abajo. ¿Vale? Entonces, todas esas palancas van a provocar que los bonos tiren para abajo. Posteriormente, lo harán las acciones. ¿Por qué? Pues porque habrán subido los tipos de interés. Suben los tipos de interés, las acciones caen. Comienza a decrecer el crecimiento. Y no estamos en esta parte de arriba, sigue habiendo crecimiento, ¿vale? Y llega un momento en el que comienzan a descender los pedidos industriales, comienza a descender la actividad económica y por lo tanto cae el mercado de materias primas, cae el precio del petróleo, cae el precio de metales pesados, etcétera, etcétera, ¿vale? En esta parte del ciclo vamos entrando en recesión, contracción,
¿vale? A medida que eso ocurre, ¿dónde hemos dicho que en periodos de incertidumbre, en periodos de crisis se va el dinero? ¿Dónde hemos dicho? Contestad. A los bonos, eso es Walter. A los bonos. Luego, si se va al mercado de los bonos, el precio de los bonos va a subir, ¿de acuerdo? Va a subir. Si sube el precio de los bonos, ¿qué va a pasar con los tipos de interés? Comienzan a bajar. Y a medida que comienzan a bajar los tipos de interés, se va a animar, empieza a haber más liquidez en el mercado por efecto de la bajada de tipos de interés y comienza a entrar el dinero en las bolsas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, comienza a subir el precio de las bolsas, el precio de las acciones. Comienza a recuperarse el ciclo y más adelante el precio de las materias primas, a medida que la economía real se reactiva, el precio de las materias primas comienza a reactivarse. ¿Lo veis? Y vuelta a empezar, volvemos a llegar a esta parte del ciclo. Entonces, esta es la forma del ciclo de negocio en condiciones idóneas, ideales, idealistas, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Es decir, los bonos siempre se van a girar antes que las acciones y las acciones siempre se van a girar antes que las materias primas. Y aquí igual, los bonos se van a girar siempre antes que las acciones y las acciones siempre se van a girar antes que las materias primas. Insisto, esto siempre en condiciones normales. ¿Vale? Por lo tanto, el orden del cambio, recordar, primero los bonos, segundo, mercado de acciones, tercero, las materias primas. ¿Vale? Primero se gira los bonos, segundo las acciones, tercero materias primas. ¿Está claro? Pues bien, este gráfico es interesante. Quiero que lo analicemos juntos. Le echáis un vistazo. Bueno, os digo lo que hay y ahora bebo un poquito de agua. Fijaos, en verde tenemos el Dow Jones Industrial, de nuevo, ¿vale? Lo hemos visto varias veces, desde el año 89 aproximadamente hasta el 2000, hasta hoy en día, hasta hace bien poquito, ¿vale? He hecho este gráfico, sí, efectivamente, hasta septiembre, octubre del 2013, ¿vale? Bien, este gráfico es interesante. Viene de 25 años atrás y analiza la variación de la bolsa americana frente al bono del tesoro. En negro tenemos el bono del tesoro, ¿vale? El precio del bono del tesoro, concretamente el Treasury Bond, el T-Bond, ¿vale? Que es el bono del tesoro americano a 30 años. Bien, quiero que lo miréis con calma, entonces yo bebo un poquito de agua y me digáis qué veis en este gráfico. ¿Hay algún momento en el que los bonos cambien su tendencia y luego le siguiera la bolsa? Y quiero que penséis en términos de tendencia, ¿eh? No me busquéis pequeños cambios de tendencia enanos, no. Grandes cambios de tendencia, ¿vale? Cambios de tendencia claros. Os hago dos preguntas, esa es una. Y la segunda es, ¿hay algún momento en los últimos 15 años en los que haya evolucionado a la inversa? Es decir, que los bonos subieran, la bolsa bajara o viceversa. Es decir, si los bonos suben y baja la bolsa, era deflación. ¿Os acordáis? Echar un vistazo al gráfico. ¿Qué tal vais? ¿Lo estáis viendo, verdad? Así es. Yo creo que sí, que lo estáis viendo. Vale. Os he hecho dos preguntas. La primera es un cambio de tendencia que anticipara primero el mercado de bonos. ¿Vale? Y la segunda es periodos en los que el mercado de bonos evolucione en dirección contraria al mercado de acciones, ¿no? Que suba el mercado de bonos y baje el de acciones, ¿vale? Lo estáis viendo bastante bien. Fijaos. El primer periodo en el que los bonos nos van a anticipar lo que va a hacer la bolsa fue en el año 1999. ¿Lo veis? El mercado de bonos subía, el precio de los bonos subía y en un momento dado el mercado de bonos, el precio de los bonos, ¡pum!, se desploma. ¿Qué ocurrió poco después? Un año aproximadamente después, que el mercado de acciones cayó. Por lo tanto, aquí los bonos anticiparon el giro de las bolsas, ¿vale? Que se produjo aquí una importante subida de tipos de interés de la FED. Al subir los tipos de interés, lo que ocurrió con el precio de los bonos se desplomaron, ¿vale? Otro momento en el que el precio de los bonos nos anticipó lo que iba a hacer la bolsa después fue aquí, en el año 2008.
el precio de los bonos, ¡pum!, comenzó a subir ya desde aquí aproximadamente, ¿vale? Pero realmente estos máximos de aquí no los había roto. Recordar que es la línea negra la que estamos fijando ahora, ¿vale? Hasta el año 2000, casi 2009, 2008-2009. ¿Lo veis? ¡Pum! Se dispara el precio de los bonos y se inicia una tendencia alcista del precio de los bonos, el mercado de bonos. ¿Qué hizo después las bolsas? Con un desfase de unos 6 meses, ¡pum!, se nos fueron para arriba. Las bolsas americanas. Así que fijaos, las bolsas americanas, mientras aquí en España todavía estamos que si son gigantes o son molinos, en Estados Unidos desde el año 2009 la bolsa americana está subiendo, y de qué manera, ¿vale? Bueno, entonces, lo veis, ¿no? Los bonos anticiparon los giros de lo que van a hacer las acciones. Aquí, por subida de tipos de interés de la FED, y aquí también tuvo mucho que ver la FED. Inició su programa de estímulos y se puso a comprar bonos como locos. Pusieron a comprar bonos como locos, ¿vale? Y, bueno, eso llevó a una reactivación del mercado de la bolsa, ¿vale? Fijaos al final, en este periodo que estamos viendo aquí, luego vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Aquí vemos que parece que hay una corrección del mercado de bonos, vamos a hablar luego de eso, ¿vale? La segunda pregunta que os he hecho es que encontrarais 2 puntos en este gráfico donde hubiera deflación, donde hubiera correlación inversa. Vale, estáis haciendo una pregunta interesante. Jordi dice, la caída de bonos, la caída de la bolsa del 2008 no la anticipó. Así es. En realidad, aquí el mercado de bonos, recuerda, Jordi, que hemos dicho que eso es en condiciones normales, cuando no hay injerencias, cuando no hay perturbaciones. ¿Qué perturbaciones había en el 2008? ¿Qué perturbaciones había en el 2008 para que el mercado de bonos no se desplomara? Piénsalo bien. Y por lo tanto no nos anticipara una caída del ciclo, ¿vale? Yo os lo voy a decir. A ver, ¿qué podéis decir? Que podemos decir que esperaríamos una caída en la bolsa en muy poco tiempo, la estafa inmobiliaria, No, no, no. Aquí lo que ocurría es que desde la crisis del año 2000, la FED se embarcó en un programa importante de liquidez masiva, de compra de bonos. Aquí empezó a comprar bonos, a partir de aquí, en los años 2000, después de esta potente bajada de tipos, la FED comenzó a comprar bonos y aquí seguía comprando bonos, ¿vale? Lo que ocurre es que luego compró muchísimos más. Entonces, por eso estaba muy distorsionado, ¿vale? De hecho, ha sido una de las críticas que más se ha hecho, que han hecho los economistas de corte más liberal, de corte menos intervencionista. Dicen que precisamente eso fue uno de los motivos por los que se sembró lo que sería la siguiente gran burbuja, ¿no?, que fue la del 2007, ¿vale? Entonces, en condiciones normales debería haber sido así, pero bueno, estaba bastante intervenido el mercado de bonos, ¿no? Posteriormente, la intervención del mercado de bonos que provocó la tendencia alcista acabó provocando, fue suficientemente agresiva como para que generara suficiente liquidez como para que esa liquidez se fuera a las bolsas. Tardó todavía tiempo en llegar a la economía real. Dice Miguel, ¿qué pasa ahora con el precio de los bonos? Luego lo hablamos, ¿vale? Luego haremos un repaso de cómo está la circunstancia, cómo está todo actualmente, ¿vale? Voy a correr un poquito, que nos queda media hora. Bien, entonces, en estos dos periodos, ¿lo veis? En estos dos periodos hay deflación. ¿Por qué? Pues porque el precio de los bonos subió y el precio de las acciones bajó, ¿vale? Deflación. Y aquí igual, el precio de los bonos subió y el precio de las acciones bajó. Recordar que hemos dicho que es el único caso, el único momento en el que se produce correlación inversa, ¿vale? Cuando hay deflación. Entonces, estamos viendo una serie de relaciones intermercados. Estamos explicando cuándo se producen esas relaciones intermercados y en condiciones idóneas qué ocurre. Sin embargo, el analista, el trader, el inversor, debe permanecer muy atento a cualquier disrupción, a cualquier cambio en esas tendencias, porque pueden ser causadas por muchos motivos. Muchas veces esas correlaciones no son tan exactas y tan perfectas como imaginábamos. Y cuando es así, es por algo. Y entonces se trata de descubrir ese algo, qué es lo que ocurre. O simplemente permanecer fuera de ese mercado mientras no esté claro por qué hay esa divergencia en cómo deberían actuar los mercados. Vamos a hacer un repaso de cómo ha estado recientemente la correlación entre los distintos mercados.
y cómo ha evolucionado en el año 2013. Nos ayudará a tener una amplia perspectiva de lo que ha pasado en el último año y qué está moviendo los mercados actualmente. Vamos primero el año pasado. ¿Qué creéis que hizo el año pasado el mercado de bonos? Bueno, hemos estado hablando mucho a lo largo de la presentación de lo que hizo la FED, ¿no? Así que ahí tenéis la pista. ¿Qué estuvo haciendo la FED como loca? La FED compraba masivamente bonos en su política monetaria expansiva. ¿Qué pasaba con el precio de los bonos? En el 2012, ¿vale? Subía. El precio de los bonos estuvo subiendo y de esa manera conseguía bajar los tipos de interés. ¿De acuerdo? Fijaos en este gráfico. Es el precio del bono, del Treasury Bond, del bono del Tesoro americano a 30 años en gráficos semanales, ¿vale? En gráfico de líneas, concretamente. Fijaos, desde el año 2011 y todo el 2012, subiendo, los bonos subían, ¿vale? Esa era la situación que teníamos hasta el 2012. ¿Qué hacía el mercado de acciones? ¿Qué creéis que hizo en USA el mercado de acciones? Lo hemos estado hablando también. Exacto, Walter, que subían. Las acciones subían, ¿vale? Subió, el S&P 500 subió, el Dow Jones subió. Mientras la bolsa en España era un desastre y en algunos otros países, pero sobre todo en España, la bolsa americana llevaba varios años subiendo. Vamos a verlo en el gráfico. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? Desde el 2009 en realidad subió. Y fijaos cómo en el 2012 siguió subiendo. ¿Vale? Entonces, las acciones subieron, ¿vale? Es cierto que hubo anteriormente consolidaciones importantes que hicieron dudar, como la crisis europea, etcétera, etcétera, pero la bolsa ha continuado subiendo, ¿no? Bien. ¿Y el petróleo? El mercado del petróleo y materias primas. ¿Qué creéis que hizo en el 2012? A ver, espero que contestéis. ¿Qué pasó en el 2012 con el petróleo? Subió, pero subió con fuerza, subió... No, subió más bien sin demasiada fuerza. Estuvo subiendo, pero ahora veremos que sin demasiada fuerza. ¿Y por qué? Bueno, recordar que el mercado del petróleo depende mucho de la demanda real de la economía, ¿vale? De la economía real. Entonces, sí, el petróleo subió, pero las economías emergentes comenzaron a desacelerarse ya por aquellos años. Y por lo tanto, el precio de este gráfico siguió subiendo, pero veis una gran consolidación entre el año 2011 y 2012. Este es el precio del crudo, del petróleo crudo, en crudo, ¿vale? Desde el año 2010. Subió hasta el 2011 y luego comenzó a consolidar con una formación de triángulo, ¿vale? Entonces, se puede considerar que seguía alcista, ¿vale? Pero el hecho de que las economías emergentes, llámese China, llámese India, llámese Brasil, llámese Rusia, llámese otras, bueno, Rusia es productor de petróleo, ¿no? Pero comenzaron a crecer menos, a menor ritmo, por lo tanto la demanda de materias primas comenzó a debilitarse, teniendo en cuenta que la demanda de materias primas en las dos economías más desarrolladas del mundo, que son la europea y la americana, o la americana y la europea, no acaba de despegar, pues el precio del petróleo no acaba de despegar. ¿Vale? Y este gráfico lo explica. Cualquiera que vea este gráfico dice, hombre, sube, pero parece que le cuesta realizar máximos, ¿verdad? Está en consolidación. Bien, ¿y el dólar? ¿Qué creéis que hizo el dólar durante el 2012? ¿Ganó o perdió fuerza? ¿Qué creéis? En el 2012 estamos diciendo, ¿eh? El dólar index en el 2012 no bajó. Subió, pero también con cierta timidez. Vamos a verlo. Cierta debilidad también, mostrando a finales de año cierto agotamiento en la tendencia. Aquí realmente subió. Lo veis, desde el 2011 hasta el 2012, el dólar index subió. Sin embargo, lo veis, a finales del 2012 dio cierta señal de agotamiento, ¿vale? Incluso una figura hombro-cabeza-hombro que luego no acabo de cuajar, ¿no? Pero el dólar podemos decir que subió, ¿de acuerdo? Así que tenemos, retrocedo un gráfico, una diapositiva, bonos subían, acciones subían, análisis intermercado clarísimo, materias primas subían, pero así, las materias primas podrían empezar a indicar debilidad, y el dólar subía, también
un poquito de aquella manera, ¿vale? Bien, vamos a ver qué está ocurriendo actualmente, recientemente, en estos momentos, según estamos hablando. El precio de los bonos cae. Desde primeros de año, desde el 2013, está cayendo el precio de los bonos en Estados Unidos, lo que implica una subida en la rentabilidad o tipos de interés del bono, ¿vale? Lo hemos estado diciendo a lo largo de la presentación. Los bonos pueden ser, y a menudo son, un indicador adelantado de cambios en la tendencia. Si se cambia la tendencia en el mercado de bonos, ¿qué puede acabar ocurriendo con el mercado de acciones? Que cae, efectivamente. Podría acabar cayendo, ¿vale? Y esto es lo que está llevando de cabezas, vamos a verlo en el gráfico de los bonos. Esto, amigos míos, esto que estáis viendo en pantalla, es lo que está llevando de cabeza a la Fed en estos últimos meses. Y al gobierno americano también. Porque si baja el precio de los bonos, hemos dicho que suben los tipos de interés. Si suben los tipos de interés sin que se haya consolidado la economía americana y con un desempleo todavía superior al 7%, preocupa y mucho al gobierno y a la Fed, a la Reserva Federal. Por eso, amigos míos, es que los últimos meses dieron la sorpresa y dijeron a los mercados financieros, concretamente en septiembre, Bernanke dijo, señores, he dicho que hacia finales de año retirábamos los estímulos. Donde dije, Diego, cambio de opinión. A partir de ahora vamos a trazar la retirada de estímulos a cuando nos dé la gana, cuando los datos económicos sean mejores. ¿Por qué? Pues porque si no han retirado en los programas de estímulos, si siguen comprando el 70% de los bonos americanos, la mayor parte de los bonos americanos los está comprando la Fed y siguen cayendo el precio de los bonos, ¿qué pasa si retiran los estímulos? Que va a caer mucho más el precio de los bonos, subirían los tipos de interés, la bolsa se vería afectada. Antes me lo habéis preguntado, perdóname, no me acuerdo de tu nombre, me lo has preguntado hace un momento. ¿Qué ocurriría si retiran los estímulos? En mi opinión, caerían más los bonos y acabaría afectando al mercado de acciones. ¿De acuerdo? Es por eso por lo que hay nerviosismo en la Fed. Porque tienen datos económicos en Estados Unidos interesantes, tienen datos en Estados Unidos casi todas las semanas que invitan al optimismo, poquito a poco va bajando el desempleo, poquito a poco va mejorando el consumo, ahora parece que se estanca un poquito la construcción, pero todavía no da signos de debilidad, ¿vale? El PIB, el Producto Interior Bruto, el GDP, está creciendo cerca de un 3%, el 2,8%. Bueno, y con todos esos datos positivos, la FED está nerviosa. ¿Por qué? Pues porque todavía hay demasiado desempleo, porque todavía consideran que la economía no está ni mucho menos boyante. Están invirtiendo gran cantidad de recursos en comprar muchos bonos, y sin embargo, bueno, no consiguen que deje de caer el mercado de bonos, ¿vale? Así que se van a quedar sin papel para los dólares. Bueno, piensa Antonio que hoy en día el dinero, la masa monetaria, solo una pequeña parte está en billetes, ¿vale? El resto son apuntes contables, es dinero electrónico en bancos, etcétera, ¿vale? Vale, entonces dice José Antonio, ¿hay que ponerse cortos en las bolsas? Pues cuidado, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Cuidado, cuidado que os conozco, que algunos vais más rápidos que el viento, no he dicho eso, ¿vale? Paciencia, lo que estoy diciendo es que hay que estar atentos. Tenemos distintos indicadores intermercados, distintos indicadores de los distintos mercados financieros que nos indican que algo está pasando, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelva? Solo el tiempo lo dirá, pero las circunstancias son estas. Bien, vamos a continuar. Vamos aquí. Las acciones, ¿qué está ocurriendo con las acciones? Bien, las acciones en Estados Unidos están subiendo. Como veis, me estoy centrando mucho en Estados Unidos porque, bueno, es la primera economía del mundo. Cuando ellos estornudan, los demás nos acatarramos y esto sigue siendo así, ¿vale? Entonces, me tenía que centrar sobre todo para no hacer demasiado compleja la presentación en un mercado elegido el americano, pero estas relaciones intermercados se dan en todos los países, en todas las zonas económicas importantes, ¿vale? Entonces, las bolsas americanas están subiendo.
Es cierto que en septiembre y en octubre hubo una consolidación importante en el S&P 500 que hizo dudar a muchos de que no se estuviera agotando. Por cierto, esa consolidación y ese agotamiento que hubo durante esos meses, yo creo, en mi opinión, que ha favorecido a otros mercados financieros como ha sido el español, en el que en los últimos meses ha entrado mucho dinero, precisamente buscando buenas oportunidades en los mercados financieros españoles, ¿vale? Pero bueno, lo que es un hecho es que la bolsa americana ha seguido subiendo, ¿vale? Vamos a verlo en el gráfico, aquí lo veis. Desde el 2009 sube y caramba, ahora sube con un impulso, un momentum, yo creo que indiscutible. La consolidación a la que me refiero, pues era más o menos aquí, ¿vale? Es decir, muchos decían que podía estar iniciando un hombro cabeza a hombro, otros decían que estaba realizando una figura de consolidación y de vuelta. El caso es que ha roto máximos y continúa con fuerza realizando nuevos máximos, con impulso, ¿vale? Entonces, de momento las bolsas suben, pero los bonos están bajando, entonces cuidado, se nos tienen que encender las alertas. Alguno de los dos mercados nos está diciendo algo, ¿vale? El precio del petróleo está bajando. Parece que las emergentes han dejado de tirar del carro en materias primas y hasta que las economías más desarrolladas, como Europa y Estados Unidos, no comiencen a consumir materias primas como petróleo, metales y demás, cuando llegue la recuperación económica y cuando ésta se consolide, pues parece que el precio de las materias primas continuará bajando, ¿vale? Bien, esto es bueno. El hecho de que el precio de las materias primas baje es bueno para facilitar la recuperación económica, ¿vale? Hará que luego esto va a apoyar un poco mi tesis de dólar fuerte en los próximos meses o incluso año, ¿vale? Pero el hecho de que el petróleo y las materias primas pierdan valor va a permitir que las economías que se tienen que recuperar sean más productivas, ¿no? Puedan producir a mejores precios, ¿vale? Que no importemos inflación. De hecho, ese ha sido uno de los motivos por los cuales el hecho de que las materias primas estén bajando tanto de precio, estén bajando de precio, ha sido uno de los motivos por los cuales en Europa han salido datos de inflación tan bajos. Si el consumo está muy débil y encima las materias primas que estaban subiendo ahora comienzan a bajar, los precios de inflación se moderan muchísimo. Y por eso en Europa tuvimos un dato de inflación en el periodo pasado del 0,7%, saltando las alarmas de una posible deflación, ¿vale? Solo las alarmas. Todavía no está confirmada. En cualquier caso, si miramos el gráfico del petróleo, lo veis, actualmente, recordar que estamos diciendo actualmente, los últimos meses, ¿vale? Está habiendo cierta corrección. De momento, no se puede decir que sea una caída del precio del petróleo suficientemente significativa. Tendría que romper estos mínimos del 85, ¿verdad? Tendría que bajar muchísimo más. Pero es evidente que también le está costando realizar máximos por encima de 110. ¿Lo veis? Vale, entonces, nos queda el dólar. El dólar baja. El dólar está bajando. Como hemos comentado antes, está habiendo un acople temporal entre el dólar y el precio del petróleo, lo hemos dicho antes, ¿verdad? En teoría tendrían que tener correlación inversa. Si este baja, este debería subir o viceversa. También ocurría con el oro. Ambos están bajando al mismo tiempo. La correlación entre ambos suele tenerse inversa, pero en algún momento tiene que volver a ser inversa. Ahora no lo es, pero en algún momento lo tendrá que volver a hacer. O bien porque comienza a subir el petróleo, o bien porque comienza a subir el dólar. Y yo os doy mi opinión, os la he adelantado antes. Yo me inclino más por lo segundo, porque sea el dólar el que gane fortaleza en los próximos meses. Si siguen llegando datos positivos de la economía de USA, de Estados Unidos, no va a quedar más remedio a las autoridades monetarias, a Janet Yellen, la que va a ser a partir de enero la presidenta del de la Reserva Federal, perdón, no le va a quedar más remedio que retirar los estímulos. Y cuando eso ocurra, el dólar va a tener cierta fortaleza, cierta tendencia a fortalecerse. Sería la forma correcta de decirlo, ¿vale? Así que yo veo más probable que el dólar suba a que el oro
o el petróleo comience a subir en el corto plazo. ¿Vale? Pero bueno, lo veremos en los próximos meses. Solo hablamos de probabilidades, no de certezas. ¿De acuerdo? Bueno, este es el gráfico del dólar. ¿Vale? Recordar, es el gráfico del dólar index. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. En los últimos meses está perdiendo algo de fuerza, pero todavía no se puede decir que sea bajista. Hasta que no rompa estos mínimos, no se puede decir que sea bajista. ¿De acuerdo? Así que vamos a estar muy atentos en los próximos meses a lo que hacen estos 4 mercados. Bien, vamos a ver ya el último gráfico de la presentación de hoy. Y vemos el dólar en gris. ¿Lo veis? Este gráfico lo hemos visto antes. Y el petróleo, aquí lo tenéis, en amarillo. ¿Vale? Bajando al mismo tiempo. Hemos dicho que esto no debería ser así. ¿Vale? He querido ponerlo en el mismo gráfico para que lo veáis. Debería haber correlación inversa. Vimos esta diapositiva en el primer tercio de la presentación y ahora lo retomamos para decir que en algún momento el dólar, en mi opinión, debe continuar su senda alcista. ¿Vale? Lo veremos. Lo veremos. Y estamos hablando de meses. No estamos hablando de mañana. Ni estamos hablando de la próxima semana. Estamos hablando de meses. Así que cuidadín. Que nadie sea más rápido que un caballo en ir a poner posiciones largas en el dólar. Yo no estoy diciendo eso. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Operar siempre por vuestro sistema. No por lo que nadie diga en webinars, ni en artículos, ni nada de nada. ¿De acuerdo? Bien. Hemos visto análisis intermercado. Hemos visto cómo se interrelacionan los distintos mercados, acciones, bonos, materias primas, mercado de divisas. Pero, ¿cuál es la utilidad de todo esto para el trader? Bien, pues vamos a verlo. La primera es que ofrece indicadores adelantados del ciclo económico. Esta es la primera utilidad que ofrece el análisis intermercado. Lo hemos visto. Los bonos se adelantan a las acciones se adelantan a las materias primas. ¿Vale? Luego tenemos indicadores adelantados en condiciones normales y sin fuertes distorsiones. ¿De acuerdo? Entonces, segunda gran ventaja. Nos ofrece una visión en perspectiva. Es decir, nos permite observar más de un mercado y entender lo que está ocurriendo. Nos da más perspectiva sobre lo que está ocurriendo. ¿Vale? Nos dice dónde están fluyendo los capitales y por qué. Esa visión de perspectiva nos ayuda a entender hacia dónde se están yendo los capitales, las inversiones y por qué se están yendo hacia allá. ¿Vale? Y también nos ofrece más información con solo gráfico. Si uno analiza un solo gráfico, un gráfico de la bolsa americana, por ejemplo, un índice de la bolsa americana, solo vas a tener información de la bolsa americana. Pero si puedes analizar ese gráfico de la bolsa americana, compararlo con el mercado de bonos o compararlo con el mercado de materias primas y cómo está afectando todo ello al dólar, tienes una visión muchísimo más amplia de lo que está ocurriendo. Una perspectiva más multidimensional y no tan unidimensional como ofrece un único gráfico. ¿De acuerdo? Y puede aumentar la convicción del trader. Pero ojo, solo aquellos traders que sean operadores puramente discrecionales. Y mi recomendación es que solo seáis traders discrecionales si tenéis una amplia experiencia en los mercados. ¿Vale? Mi forma de enseñar trading, lo sabéis los que me seguís desde hace tiempo, yo enseño un trading, muchísimo más sistemático, muchísimo más estadístico, más basado en tener una serie de reglas, en unos patrones que conocemos, que investigamos y que probamos, que nos dan una serie de estadísticas y que sabemos que si seguimos esos patrones y esas reglas, tenemos una probabilidad de ganar X. ¿De acuerdo? Pero hay traders, sobre todo en los grandes hedge funds y traders muy experimentados, que son mucho más discrecionales. Es decir, son traders que van más con el sentimiento del mercado. Esos traders que van más con el sentimiento del mercado necesitan tener una perspectiva muchísimo más amplia. Y cuando tienen esa perspectiva mucho más amplia que les da el análisis intermercado, sus posiciones en el trading, cada vez que abren una posición, lo hacen con más convicción. Y procuran tener confirmación del análisis intermercado antes de entrar en una determinada dirección.
¿de acuerdo? Es decir, si por su sistema tienen una señal en un determinado sentido en el mercado, pero el análisis intermercado le da contradicciones, le dice que hay algo que no cuadra, entonces no toma esa señal. Pero sin embargo, si esa señal va en el mismo sentido que el análisis intermercado, entonces le da más convicción y tiene más a su favor las grandes tendencias, los grandes flujos de capitales internacionales. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, si os gusta todo este tema, todo esto que estamos diciendo es, como hemos dicho al inicio de la presentación, es un tema bastante avanzado. A mí me pidió el equipo de FX Street que hoy diera un webinar avanzado, un tema avanzado, porque íbamos a utilizar 2 horas, ¿vale? Y eso es lo que he hecho. Os he ofrecido conocimientos avanzados, pero en realidad, como son avanzados, solo os puedo dar una introducción de 2 horas sobre estos conocimientos avanzados. Pero hay muchísimo más detrás, muchísimo estudio detrás. Dominar el análisis intermercado exige mucho más estudio y mucho más análisis y experiencia. Os he querido dar aquí una píldora para que sepáis lo que es, para que si alguien os habla de eso, sepáis lo que está ocurriendo, para que tengáis vuestra propia opinión, os ayuda a tener vuestra propia opinión cuando escuchéis las noticias y cuando escuchéis las noticias económicas, ¿de acuerdo? Porque sabéis lo que está pasando, cómo una palanca mueve a la otra, ¿de acuerdo? Si queréis investigar más sobre este tema, os voy a recomendar bibliografía. Mirad, libro de la izquierda, el de John Murphy, Intermarket Analysis. Bueno, como toda la bibliografía financiera buena, está en inglés. Casi no hay libros buenos financieros en español, casi. Hay muy poquitos, la mayoría están en inglés, ¿vale? Así que si queréis avanzar más en esta disciplina, estos libros son buenos. El de John Murphy, Intermarket Analysis, Profiting from Global Market Relationships, aprovechándose de las relaciones de los mercados globales. Ese libro tiene ya ciertos años y sacó varias ediciones. Me parece que la última edición realiza un análisis intermercado hasta el año, creo que 2005, 2006 aproximadamente, ¿vale? El año pasado sacó el libro de la derecha. Ojo, ambos libros los tenéis también en versión Kindle, versión electrónica, si queréis, ¿vale? Que siempre es algo más barato. Libro de la derecha, de John Murphy también, Trading Intermarket Analysis. Ya pone la palabra Trading with Intermarket Analysis, ¿vale? Para que lleve más a la acción. Incluso habla de los Exchange Traded Funds, los ETFs, que hemos hablado antes de ellos, ¿vale? Este libro es mucho más actual, está editado en el año 2012 y por lo tanto actualiza las relaciones intermercados hasta el año 2012, ¿vale? Es bastante bueno. Más que nada porque Murphy tiene un lenguaje muy claro, muy sencillo, muy directo. Y repite todo muchas veces como yo. De hecho, lo repite mucho más para intentar que se entienda, ¿vale? Entonces, estos 2 libros son buenos. Otros 2 libros recomendables sobre este tema. El de la izquierda, de Ashraf Laidi. Ashraf, que es también colaborador y ha sido colaborador mucho tiempo de FX Street. Le conocí en el ITC, en el International Traders Conference. Me parece que fue del 2009-2010, no recuerdo muy bien. Una máquina en Intermarket Analysis. El tío nos dio una clase de Intermarket que nos dejó doblados. La conferencia duraba 1 hora y se estuvo como 3. Nos dejó reventados. Pero bueno, en la cabeza le va 1000 por hora y ha escrito este libro sobre Intermarket Analysis y el mercado de divisas. Y el título es Trading de divisas en el mercado Trading de divisas y análisis intermercado. Cómo aprovecharse de los cambios en las corrientes de los mercados globales, ¿vale? Es bastante bueno también, pero es muy avanzado. Es un libro complicado, ya os lo aviso, ¿eh? Exige cierta experiencia y sobre todo leérselo con calma, releérselo, pero ofrece relaciones intermercados interesantísimas y muy relevantes. Y el de la derecha, este no lo he leído, pero lo tengo en la lista en mi wishlist de Amazon y me he bajado ya un fragmento para cuando tenga algo de tiempo leérmelo. Y se llama Intermarket Analysis and Investing, integrando Economic
Fundamental y Tendencias Técnicas, de Michael Gate. Es bastante bueno también. Tiene muy buenas críticas. Es recomendado por muchos centros de estudio de análisis técnico y me lo leeré también en los próximos meses. Así que si queréis ampliar sobre estas disciplinas, aquí tenéis estos 4 libros para continuar estudiando. Bien, nos quedan 2-3 minutos escasamente, así que vamos a ir terminando. Si os queda alguna pregunta, voy a ver si se ha quedado aquí alguna pregunta. Sandra dice, ha sido una exposición brillante. Muchas gracias. Bernat dice, he aprendido muchísimo. Yuri, eres brutal. Gracias, Bernat. Gloria dice, agradezco si se pueden grabar este webinar. Sí, está grabado. Yuri, eres un crack, dice Tony. Muchas gracias, hombre. Siempre muy útil lo que enseñas, Yuri. A estudiar inglés. Así son los americanos. La repetición sirve en este caso, claro que sí. Excelente exposición. Gracias, Yuri. Demasiado TNT para un... Demasiado TNT para un webinar. Sí, reconozco que hoy os he dado mucha paliza, ¿vale? O sea, el tema es muy bueno, muy interesante, es precioso, pero es un tema denso y que exige... pero bueno, es para... Os estoy enseñando a pensar como piensan los grandes fondos de inversión, como piensan los grandes cerebros que toman decisiones sobre dónde poner su dinero. Utilizan esta forma de pensar, ¿vale? No hay secretos. Ahora, eso sí, evidentemente no se aprende en una charla de 2 horas, ¿vale? Exige mucho más. Muy bien, bueno, pues me alegro mucho que os haya gustado. Pepe dice, muy buen webinario. Hombre, Pepe, tú eres amigo, eso no vale. Pronto hay que hacer tus cursos. Hombre, gracias, Bernat. Pues sí, estamos atentos. Estamos atentos porque siempre vamos sacando novedades respecto a los cursos. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Ha sido todo un honor. Hemos estado de forma continuada en torno a 150 participantes. Ha habido más de 330, en torno a 330 inscritos al webinar de hoy. Os lo agradezco de todo corazón. Eso es que os gusta lo que contamos y eso me emociona, de verdad os lo digo. Muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo webinar. Hablaremos con Vicky para organizar alguna otra sesión interesante. Ya no serán sesiones especiales como esta, porque si no, esta dejaría de ser una sesión especial. Y nos vamos viendo en el blog. Recordar en forexweb.com. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.